Bueno, hola, buenos días a todos y bienvenidos a la segunda sesión de conferencias de Ciudad Sensible. Yo soy Rubén, de Carpe Vía, y os voy a presentar en un tono informal a Nacho Marí, porque creo que así lo pide la situación, y que es nuestro primer conferenciante de hoy. Nacho estudió en un sitio hace tiempo, trabajó y trabaja con gente en diversos lugares y en la actualidad investiga cosas y enseña también cosas a otras personas. Es una persona muy alegre, es confidente, solidaria y altruista. Y disfruta más dar que recibir, independientemente de su sexualidad. Nada más conocerlo te permite soltarte y expresarte con total tranquilidad. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque su personalidad se refleja en su forma de ver la arquitectura. Él nos va a hablar de la importancia del diseño del lleno y su relación con el vacío. O, en otras palabras, la capacidad y responsabilidad del arquitecto en diseñar arquitectura generadora de ciudad, cómo diseñar la ciudad sensible, que lejos de ser autista y ensimismada, cree lugares de oportunidad, de conexión y de encuentro. Una arquitectura alegre, confidente, solidaria y altruista, que disfruta más dando que recibiendo, independientemente de su sexualidad. En definitiva, la arquitectura, al igual que la prostitución, de lo que se trata es de hacer la calle, que así se llama su conferencia. Y nada, da un fuerte aplauso. Hola a todos. Bueno, gracias a Carpe Vía por su generosa invitación y a Rubén por su... ¿Qué puede ser? Estaba abierto el streaming. ¿Lo cerramos o qué? No, ya está cerrado. Por eso sería doble. Bueno, y a Rubén por su presentación. Os preguntaréis qué es hacer la calle. Yo ayer me encontré un profesor de esta escuela y me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y bueno, pues estuvo en el Tribunal del Trabajo de Investigación. Y le dije, pues de hacer la calle. Y me dijo, de tu teoría. Y dije, ¿teoría? Luego me quedé pensando y dije, ¿teoría? Si no tengo ninguna teoría, realmente. Y luego lo pensé tranquilamente. La verdad es que sí la tengo. O sea, hacer la calle, o sea, no se puede hacer la calle, o sea, no se puede hacer ciudad con la arquitectura. Además, ha sido un tema que no se ha tocado mucho en estas conferencias. O sea, se ha hablado del espacio intersticial entre los edificios. O sea, se ha hablado realmente de lo que entendemos de manera clásica por la ciudad, que es el espacio exterior, pero no se habla de la arquitectura. Es que la arquitectura no es ciudad. Y bueno, con la primera imagen lo que quería reflejar era cómo entiendo que está la ciudad a día de hoy, o cómo la hemos dejado, ¿no? O sea, el peatón relegado a un segundo plano, haciendo un guiño al movimiento moderno, invirtiéndolo. El peatón está ahora mismo ocupando la zona del coche, y son las infraestructuras y el coche los que nos han desplazado, ¿no? a ese nivel, ¿no? Incluso, o sea, esta imagen, como veréis, está lleno de funambulistas y hay un par de tíos llevando un televisor en la mano, ¿no? O sea, es una cosa como muy curiosa. Con esta segunda imagen lo que quería reflejar es bueno, que el trabajo que os voy a mostrar realmente no es solo trabajo mío. O sea, yo formo parte de un colectivo o de un equipo que llamamos, que nace en el 2006, un poco antes, llamamos Equipo Propio, por el que ha pasado muchísima gente y en el que hemos trabajado en muchísimos proyectos. En una conferencia que dimos hace un año nos pidieron que habláramos de nosotros y nos pareció muy oportuno hablar de la arquitectura y de las personas que habían intervenido en ellas en igualdad de condiciones, sin jerarquías. Bueno, ahora estamos pasando un proceso. La verdad es que Equipo Propio se ha disuelto por
porque estamos internacionalizándonos obligatoriamente y muchos de los miembros están dispersos por Europa. Con este diagrama lo que quería reflejar era realmente cómo trabajamos o cómo trabajábamos nosotros en equipo propio, ¿no? Basamos nuestra labor profesional básicamente en la arquitectura, pero apoyada en 3 grandes patas, ¿no? O sea, ayer ya se habló de esto, pero una sería la docencia y la investigación y otra la actividad profesional. Como veis, el triángulo no es un triángulo de lados iguales. Entendemos que la docencia y la investigación están muy parejas, de hecho se contaminan mucho más, pero apuntan directamente a la actividad profesional, eso es a la arquitectura. Entonces vamos a intentar reflejar esto en esta conferencia, ¿no? Cómo esos tres elementos se contaminan y prácticamente hablan de lo mismo. Luego hay una cosa importante, que es esos círculos concéntricos que aparecen alrededor de lo que sería la arquitectura, ya hemos llamado vida, y son esas cosas que alimentan la arquitectura y que no precisamente son cosas relacionadas con ella. Conforme más te acercas a la arquitectura, pues más tienen que ver, ¿no? Y entonces, cuantas más cosas y más complejo y más rico es ese anillo, más vividor es el arquitecto. Y entonces os preguntaréis, ¿vividor? Y yo digo, joder, lo busqué en el diccionario y dije, arquitecto vividor, que a mí es una palabra que me encanta, y dije, joder, vividor será un tío que se aprovecha de los demás, que vive tal, que es un jeta y tal, y realmente la apunté y me gustaría leerosla porque, o sea, vividor realmente tiene 4 afecciones. La primera es que vive, la segunda que vive mucho tiempo, y espero vivir mucho. Y luego la tercera, la última es la que desmonta mi teoría, ¿no? Pero no la voy a decir. Pero la tercera es increíble. Dice, dicho de una persona laboriosa, económica y que busca modos de vivir. Entonces, para mí ese anillo, o sea, el anillo, o sea, lo que es la vida, que está fuera de la arquitectura, pero que la complementa, me parece importantísimo. La conferencia se va a estructurar en 3 partes, como esas 3 patas, y además se van a ir, o sea, las 3 partes van a hablar de lo mismo. Habrá una primera parte teórica, una segunda en el que os contaré el trabajo de investigación, que yo creo que es un poco por lo que se me invitó a las conferencias, y una última parte en la que contaré 4 proyectos construidos, en el que se hablará de estas historias, ¿no? El primer concepto es el de la transgresión. No sé si conocéis a Alejandro de la Sota, en las escuelas se habla poco de él, pero a mí me parece el mayor transgresor de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos, ¿no? Pues Alejandro de la Sota nos enseñó una cosa fundamental, que es que el arquitecto debe dar... bueno, se pregunta, ¿gato por libre o libre por gato? Él decía que el arquitecto debía dar libre por gato siempre, ¿no? Y entonces, no sé, a nosotros eso nos parece fundamental, pero incluso en esta afección de darle la vuelta a las cosas, más que darle la vuelta, de darle vueltas a las cosas, ¿no? O sea, lo importante de que el arquitecto piense que cuando le encargan una cosa tiene que dar más de lo que le piden, ¿no? El tema, aquí, estos 7 conceptos voy a pasar muy rápido porque si no me iré de tiempo y me interesa más contaros la última parte. En el tema de la percepción es esa dualidad que existe entre el mirar y el ver, ¿no? O sea, ¿es lo mismo mirar que ver? Pues yo creo que no. Yo creo que del mirar a ver aparece un tema que es el aprender a mirar o el aprender a ver, ¿no? Moneo dijo una frase en la entrega de la arquitectura que decía que daba gracias a la arquitectura porque le había enseñado a mirar a través de sus ojos, la vida a través de sus ojos. Y el enseñar a ver a mí me parece importantísimo, ¿no? Entonces os pongo esta secuencia de imágenes de Christian Aslund, que es un fotógrafo sueco, porque yo no sé este tío que ve cuando mira la ciudad, pero ve cosas increíbles. O sea, el tío se sube a las azoteas de los edificios y de repente ve que un volardo pues es un sitio donde colgarse, ¿no?
O una línea es una catenaria, ¿no? Esas catenarias que veíamos en la primera imagen. O un sitio donde sentarse, o unas escaleras. Una manera muy compleja y muy personal de mirar la ciudad, ¿no? Entonces, nos han enseñado a ver la ciudad de esta manera, que es lo que os hablaba al principio. La ciudad hecha del yin y el yang, del lleno y el vacío, ¿no? Esto es un plano de Roma clásico. Y en el siglo XVIII aparece un personaje que se llama Gian Battista Noli que nos cuenta el plano de Roma de esta manera. Es el mismo plano. Pero en él incorpora una serie de elementos. Todos los equipamientos públicos los incorpora a la red de espacios públicos. Y ahí te hace ver un poco su generosidad como arquitecto. O sea, el entender que esos espacios públicos pertenecen a la ciudad. Y hay un antropólogo catalán que nos habla de reinfantilizar, ¿no? Él dice que reinfantilizar los objetos de la vida cotidiana, restaurar la experiencia infantil del ordinario, el amor por las esquinas, los descampados, los escondites, los encuentros fortuitos, la disolución de las funciones, el juego, los recovecos, los gradientes, los umbrales, los flujos, intensidades, conjugaciones. Pone que las calles vuelvan a significar un universo de atrevimientos, que los descampados vuelvan a convertirse en grandes salas de juego. Y aquí digo yo, ¿cómo Van Eyck? Esto, porque tenemos que atrevernos a salir a la calle, o sea, no tenemos que tener miedo, o sea, la calle no da miedo, ¿no? O sea, Van Eyck nos planteaba, y ayer ya se habló de ello, los playgrounds, donde con una visión de niño, con una visión para el niño, de una manera económica y muy generosa, plantea este tipo de intervenciones, ¿no? Nos convierte la ciudad, una ciudad colonizada por el coche, realmente en espacios para el juego, en espacios para la vida, en espacios para el niño. Pero si os fijáis, la primera imagen que hemos puesto es como esta de Van Eyck, o sea, aparecen las cadenarias, es como si Van Eyck hubiera cogido a las personas y las hubiera bajado al suelo. O sea, hubiera humanizado, ¿no?, la ciudad. Pues una manera muy personal de percibir la ciudad. O, por ejemplo, la casa N de Soho, en la que uno no llega a percibir cuándo está dentro, cuándo está fuera. O sea, ¿qué es lo público y qué es lo privado? ¿Qué es la ciudad y qué es la casa? ¿Dónde está el límite? No existe el límite. Bueno, existe un límite, es un límite difuso, un límite grueso. O en esta imagen de Gordon Bataclan, donde descompone el límite entre el edificio y la calle. O sea, con esta operación de intersección cónica, o sea, desdibuja los límites. Eso Fujimoto, en un texto, en La ciudad como la casa como la ciudad, dice: la ciudad no es un ensamblaje de arquitectura, sino una arquitectura de mayor escala y más compleja. La arquitectura no es una parte del urbano, sino un microcosmos de la ciudad. En este caso, la parte no es una fracción del todo, ni el todo la suma de sus partes. Las partes y el todo interactúan constantemente. Aparece una ciudad y la arquitectura. ¿Qué pasa entre ellas? O sea, ¿no pasa nada? O sea, la arquitectura es pura fachada. ¿O realmente aparecen una serie de recovecos, de huecos, de intersticios donde pasan cosas, ¿no? O en arquitectura de intermedio nos dice también que el estado intermedio es consistentemente transparente. O sea, él entiende que la arquitectura debe estar absolutamente conectada con la ciudad, ¿no? O sea, ese límite realmente debemos entenderlo como un límite transparente. O sea, no divide, un límite que cose, que une. O Aldo Van Eyck, cuando nos habla del árbol es la hoja, que habla de lo mismo. O sea, en este caso habla de que la ciudad es la casa, el árbol es la hoja. ¿Entendemos la ciudad como la casa? Pues él sí que lo entiende. Por no extenderme mucho ni leeros todos los textos, o sea, este texto está en un circo, en el circo 37, y nos habla precisamente de los antónimos, o sea, de la unidad y de la diversidad, de lo pequeño y lo grande, y qué sucede entre ellos. O sea, separa, o sea, aparece lo grande y lo pequeño, la ciudad y la casa, lo urbano, lo privado y lo público, y entre medios no hay nada, o realmente debe aparecer una cierta interacción. Luego aparece el concepto importantísimo, para nosotros fundamental, que es el del juego. El juego como herramienta de socialización, o sea, cuando uno, salvo el solitario, que es el único juego en el que uno está solo, pero
pero en el resto de juegos aparece el concepto de la socialización. Y Manuel Delgado va a decirnos que existe un momento en la infancia y en la adolescencia en el que te dan permiso para salir a la calle, un territorio nuevo por descubrir, el momento de la socialización. Volvemos a hablar del niño, de lo social, de la calle entendida como un gran salón urbano. Y también el juego entendido como un divertimento, o sea, como una herramienta de disfrute. Y aparece una figura que es David Archilla, que tiene una tesis doctoral, que... ¿Cómo voy de tiempo? Fatal. Muy bien, ¿no? David Archilla es arquitecto madrileño y hizo su tesis doctoral en torno a la metodología del disfrute a la hora de proyectar arquitectura. Es una tesis espectacular, os la recomiendo, pero él la desgrana como en 5 grandes conceptos, ¿no? El arquitecto tiene que tener interés básicamente por lo que tiene que hacer, ¿no? Imaginación a la hora de hacerlo, capacidad de generar retos, o sea, arriesgarse, fundamental, concentración para hacer su trabajo y sentido del humor, porque cuando uno hierra, pues tiene que tomárselo bien, ¿no? Para no frustrarse. Básicamente, esos son esos 5 conceptos. Luego el concepto de lo cotidiano, que nosotros vemos claramente de Georges Perec, en Tentativa de agotamiento de un lugar parisino, está 3 días cartografiando sucesos de la vida cotidiana en la plaza del Sacré-Cœur de París. Y él llega a preguntarse dice, ¿qué es la ciudad sino una suma de pequeños objetos? ¿Y qué es el hombre moderno sino un cúmulo de anodinas experiencias? La vida está llena de buenos momentos que solemos obviar. O sea, él habla realmente del ordinario, del pequeño, del momento pequeño, de las pequeñas cosas que suceden en la vida y que son importantes, ¿no? Y que no vemos. Lo mismo que en Acupuntura Urbana de Jaime Lerner nos enseña que con pequeñas intervenciones se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? O sea, con intervenciones ordinarias, como muy corrientes. Entonces aparece una figura, hace muchos años, conocimos a Ralph Eskin del Team 10, y él en estas viviendas lo que plantea es una zona de juego de niños en el interior de las viviendas, pero aparece ya veréis un concepto que luego aplicamos nosotros a nuestra arquitectura, que es el de los gossip group, que son grupos de cotilleo en las viviendas. O sea, él en los corredores de las viviendas, el tío lo que plantea son unas zonas donde la gente puede reunirse y que obligatoriamente son de paso para acceder a tus viviendas. O sea, obligatoriamente la gente tiene que socializarse. Entonces, eso que nos parece muy duro, funciona, porque llega un momento, ¿no os pasa que cuando subís en el ascensor con el vecino del primero, pues rápidamente el tío se sube al primero y se va, pero cuando subís con el vecino del sexto, llega un momento en el que intercambias una palabra, luego es una frase, luego qué tiempo hace hoy, y al final terminas por coger esa confianza, ¿no?, que te da hacerte sentirte en comunidad. Y entonces el concepto este de gossip group nos parece revelador, ¿no? Una anécdota es que me parece genial este tío. Tenía el estudio en un barco, no sé si lo sabíais. Y todos los veranos cogía a la gente que trabajaba con él y se los llevaba de viaje un mes. Todos los veranos. Entonces yo creo que de esta gente tenemos que aprender mucho. Luego el tema de lo colectivo también es importante, ¿no? Preguntarnos qué es lo colectivo. Lo colectivo, según Solá Morales, es el espacio de titularidad privada y de uso público que por su esencial capacidad de atracción se disfruta por la ciudadanía de manera intensa y prolongada. Una definición bastante clásica. Y Fernández Galiano nos habla de que la ciudad no son los edificios, sino que realmente es la gente en la ciudad. O sea, no es la arquitectura, es la gente que vive en ella. Y en Ciudades para un pequeño planeta, Richard Rogers nos dice que el espacio público es el escenario de la cultura urbana, o sea, del conocimiento, donde la ciudadanía se ejerce, qué palabra más bonita, se ejerce, y donde cohesiona una sociedad urbana. Y nosotros decimos, construir lo colectivo es representar en cualquier espacio, cualquiera, capaz de convocar y retener a los ciudadanos
y que potencia los intereses colectivos sobre los individuales, fundamental, un marco de pluralidad, intercambio y de uso común. El concepto de lo continuo también a nosotros nos ha venido de manera recurrente relacionándolo con el tema de la evolución. Es la relación que hay con el contexto, o sea, entender el contexto urbano. El contexto urbano no físicamente, o sea, no integrar el edificio en la ciudad, sino también socialmente, o sea, entender cómo o sea, no llegar a introducir un elemento ajeno a esa sociedad, a esa parte de la ciudad, ¿no? O sea, nosotros intentamos siempre reinterpretar lo que pasa en ese punto donde actuamos. Y luego el concepto de lo inverso, que viene, no es nuestro, la geometría inversa. Os he traído el trabajo de investigación porque voy a contar solo una parte de él, pero este texto os lo recomiendo que os lo leáis si no lo conocéis, que es de Eyal Weizman, es un arquitecto israelí, y él nos habla de cómo las tropas israelíes reinterpretan la ciudad a la hora de moverse por ella, ¿no? Y llega un momento en el que dice que hay que reinterpretarla, cortocircuitarla y recomponerla. O sea, esos tres conceptos a nosotros nos parecen fundamentales, porque eso es lo que hacemos, y ya lo veréis, con nuestra arquitectura, con la investigación. O sea, nosotros nos dedicamos a descomponer, o sea, a descomponer un problema y volver a componerlo. O sea, en esa transgresión de la liebre por el gato, en ese proceso de pensamiento, de reflexión, nosotros nos parece fundamental, que es el que hay entre descomponer y componer. Porque en ese proceso es cuando realmente actuamos como arquitectos. Entonces, en este texto, en el de reinterpretar y recomponer, nosotros lo hicimos en el trabajo de investigación. O sea, descompusimos el texto, fuimos descomponiéndolo y compusimos uno nuestro. Entonces, nosotros decimos, pretendemos que nuestra arquitectura modifique la sintaxis urbana, reinterprete el orden de los edificios, entienda el interior como exterior, convierta los dominios privados en vías públicas, suprima los límites espaciales convencionales, proponga el espacio como acontecimiento, transgreda el volumen urbano, reinterprete, cortocircuite y recomponga la sintaxis urbana, fundamental, conciba la ciudad no como lugar, sino como medio para la acción. En definitiva, que genere espacio urbano como materia flexible, casi líquida, contingente y fluyente. O sea, para nosotros esto define lo que hacemos, este texto. Pero claro, después de todo esto, de estos ingredientes para el pastel, para la cocina, ¿no? Nos seguimos preguntando qué es hacer la calle. Y sobre todo si se puede hacer la calle, se puede hacer ciudad con la arquitectura. Porque está claro que se puede intervenir en la calle y en las plazas, pero ¿y con la arquitectura? Desde el proyecto se puede hacer ciudad. ¿Existe una arquitectura que proponga este tipo de espacios? Pues nosotros, hubo un momento cuando hicimos el trabajo que nos planteamos qué proyectos habían influido en nuestra arquitectura. O sea, si realmente tenían sentido los proyectos que teníamos encima de la mesa, los libros esos a los que siempre recurres, si tenían algo en común, sobre todo si tenían esa componente que a nosotros nos interesaba mucho, que es la de hacer ciudad desde la idea de proyecto. Y entonces lo que hicimos es, pues eso, descomponer, elegir 20, no os digo al azar, pero elegimos los 20 que más nos molaban y entonces buscamos una herramienta para descomponerlos, entenderlos y a componer, ¿no? O sea, una herramienta que fuera a su vez lúdica, o sea, que no es una herramienta solo para nosotros, es un documento que va a leer más gente, ¿no? Entonces tenía que ser divertida y tenía que atraer, pero a la vez tenía que ser abierta. A nosotros nos interesaba que esa herramienta pudiera modificarse por el que la leyera. Entonces realmente surge hacer la calle con este trabajo, ¿no? Esta es la primera hoja, que es el índice, que dice mucho de cómo se estructura esta conferencia, en esas tres partes que al final, si ves una de las tres, te enteras más o menos de lo omitir. El índice quería decir más o menos lo mismo. Se plantea a la derecha un índice clásico, más ortodoxo, donde se desarrolla mínimamente cada uno de los capítulos. O sea, uno leyendo ese índice
se entera de qué va el trabajo de investigación. Y en el índice de la izquierda utilizamos una cosa muy recurrente en nuestro trabajo, que es el diagrama, para reflejar el mismo índice, pero ya interpretado, ¿no? O sea, nosotros en el índice hacemos 5 grados de lectura. Tienes lo que se llama la pretesis, un texto en el que te enteras de cómo ver la tesis. Hay una lectura express, una lectura rápida, una gráfica y una básica. Entonces tú puedes decidir, si no tienes tiempo, coger una parte del libro y leértela y lo otro dejarlo. O sea, y sabes de qué va. Y luego aparece un gradiente, o sea, de qué capítulos, o sea, son más importantes que otros. O sea, si pierdes el libro y te quedas con el índice, te enteras. Entonces, cada uno de los edificios se estructura en base a 6 fichas. 2 de ellas interrelacionadas. Vamos a hablar de uno de los proyectos, al azar. La primera parte, la primera ficha nosotros llamamos el ideograma fotográfico. Hay una frase muy bonita de Emilio Tuñón, que decía que las metáforas muchas veces no nos sirven para hacer arquitectura, pero sí para explicarla. Y entonces, para nosotros es también recurrente y muy utilizado el coger de repente una imagen y decir, el edificio es esto. Y te enteras. O sea, a un tío le cuentas con una imagen cómo es tu edificio y debe enterarse, ¿no? Alberto Campo decía que con un dibujo uno debía poder expresar una idea de proyecto, ¿no? Hay una segunda parte que es un poco más científica, si me permitís, que alude a la escala del edificio. O sea, aparece dibujado el edificio que analizamos y en relación a los otros 19. En la esquina superior derecha veis una pequeña mancha, ese es el edificio, y en cada una de las fichas aparece el que analizamos también grafiado en negro. Esa es una manera de comparar las escalas de una manera. O sea, tú coges el libro y se ve perfectamente la diferencia de escala entre los diferentes edificios. O sea, al final, ¿qué escala global se está trabajando? ¿Qué edificios son pequeños o son grandes? Y luego abajo, en la parte inferior izquierda, aparecen una serie de datos que también aluden a la escala, pero aluden a la escala de la ciudad. O sea, se habla de la ciudad en la que está el edificio insertado, de su densidad, del número de habitantes por hectárea, de la dimensión del edificio, los metros cúbicos que ocupa. Y eso nos da pistas, no solo para comparar los edificios y ver si el edificio es más grande que otro que no lo sabías o que creías que era más pequeño, sino para saber si tiene la escala oportuna en la que está y los habitantes que viven en esa ciudad. Entonces hacíamos una comparación de escalas, cada uno de los edificios. Y luego aparece esta doble ficha, es como el corazón del trabajo de investigación. Vamos a primero hablar de la derecha. Esta es la herramienta con la que descomponemos y componemos una nueva realidad, ¿no? En la ficha de la derecha aparecen una serie de herramientas gráficas, de diagramas, de tablas. Nosotros lo que hacemos es coger los 20 edificios y organizarlos en familias, a capón, directamente. Topografía operativa, plataforma, edificios temporales, edificios que actúan como soporte, que actúan como sutura urbana, edificios que actúan como intercambio. Luego juntando todos los edificios de cada una de las familias, extraemos una serie de propiedades de cada uno de ellos, generales, que aluden más a la forma, a la estructura, que son precisamente esos generales. Y luego sacamos... Bueno, en la segunda columna, no sale el cuadro naranja, en la del centro, extraeríamos de todos unas cualidades adjetivables ya como más particulares, ¿no? Una lista larga de cualidades particulares. Y en la parte de la izquierda aparecen los edificios relacionados con la ficha que luego veremos, en el que, por supuesto, en este caso es el tercero empezando por arriba, se comparte de las cualidades de su familia, pero aparecen relaciones inesperadas
con edificios de lo más diferentes, ¿no? O sea, de repente este edificio pues se compara con otro que dices, joder, ¿cómo puede ser que tenga relación, ¿no? Pues la tiene, ¿no? Luego, si veis el esquema de arriba es un diagrama de tarta en el que agrupamos la cantidad de edificios en función, en relación a los demás, ¿no? O sea, con esto queríamos ver realmente qué tipo de edificios nos interesaban, si había muchos de una clase y muy pocos de otro, ¿no? Luego en esta, la cantidad de espacio exterior o interior que incorpora este edificio. Esto está desordenadísimo. Abajo, la cantidad de espacio público y privado que contienen, y luego una relación en cuanto al programa general del edificio, que también contiene ¿no? De la parte importante del programa. Y la tabla última, hacíamos una valoración del 1 al 3 de todos los edificios ya juntos y su nivel de relación. Si del 1 al 3 era más el edificio que analizamos, topografía operativa, plataforma, tal. Y una última parte descriptiva, en la que previamente nosotros habíamos leído mucho sobre el edificio y lo describíamos, lo contextualizábamos, hablábamos de la ciudad, de los arquitectos, de la web, etcétera, etcétera. Luego todas estas tablas están en este otro diagrama en el que volvíamos a representar los edificios de una manera muy conceptual. Tenemos que hacer un esfuerzo de sintetización y de esquematización. O sea, aparecían las diferentes familias. Y luego del que estábamos analizando extraíamos en este caso eran 3 cualidades. En este caso, por ejemplo, era el tema del doblado, de la contorsión, y lo relacionábamos con el resto. Digamos, ¿qué edificios utilizan estrategias de contorsión? Pues estos. ¿Qué edificios generan plaza? Pues estos otros. ¿Qué edificios se generan en base a curvas? Pues estos. Luego utilizamos otro sistema que lo llamamos el desarrollo gráfico conceptual, en el que componíamos el edificio como creíamos que lo habían pensado los arquitectos, pero siempre aportando algo nuestro, ¿no? Hacíamos ese esfuerzo de volver a componer todo lo descompuesto, ¿no? Desde el solar aparece el programa, la cubierta, una estructura, esa estructura se define y se ata, se alabea, se contorsiona en base al programa que incorpora y al final se construye el edificio. Todas esas operaciones generan una serie de espacios que no lo haría una superficie plana, ¿no? Y no lo haría un edificio que no estuviera en el contexto en el que se encuentra este. Aparecen zonas cubiertas y descubiertas, una relación entre lo que generas de espacio público en cubierta y la relación entre el programa que incorpora el edificio y el edificio terminado con la gente realmente donde estaría sobre esa cubierta o donde está pensado que esté, y luego una axonometría del edificio terminado descompuesta. O sea, todo esto nos sirvió para entender los procesos de pensamiento de cada uno de los estudios de arquitectura y para entender qué tipo de espacios estaban generándose, si realmente eran espacios públicos. Y luego hay otra parte del trabajo, la última ficha, es fundamental, porque nosotros buscamos una imagen del edificio, pero realmente en el que la arquitectura apareciera de fondo. La arquitectura no era lo importante son las personas. Y los arquitectos tenemos la manía pues de enseñar, por ejemplo, el Pompidou así, sin gente, o con una persona que de escala y tal, pero cuando el Pompidou es esto, o es esto, ¿no? O el MACBA de Barcelona, no sé si habéis estado, pero es acojonante que te enseñen el MACBA así, cuando el MACBA es esto. O el Museo de Lina Bobardi, en el que ya imaginaba esa gran caja volada donde debajo sucede la vida de la ciudad realmente, ¿no? Y encuentras fotos en internet así, y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Cuando realmente podrían suceder estas cosas, ¿no? No se imagina la arquitectura llena de gente. O el proyecto de Vilanova Artigas para la Escuela de Arquitectura en Sao Paulo, creo que es, donde aparece el edificio desnudo, ¿no? Casi sin vida, ¿no? Y a mí, si hubiera hecho este edificio, me apetecería verlo así.
y lo fotografiaría, ¿sí? Entonces, nosotros recurrimos a imágenes que reflejaran realmente la vida de esos edificios. Y luego nos preguntamos, ¿y nuestra arquitectura? ¿Realmente todo esto habrá influido en nuestra arquitectura de alguna manera? Si no, hemos errado, o sea, qué torpes somos, ¿no? Y luego nos planteamos, ¿realmente arriesgamos al transgredir programas? O sea, nosotros, hay una cosa fundamental, y otra vez hablamos de Alejandro Asota, que es que nos dan, siempre que hemos trabajado en un proyecto, o sea, nos da y nosotros intentamos transgredirlo. O sea, intentamos darle la vuelta. O sea, igual se han equivocado al plantearlo, o podemos dar algo más que no nos han pedido, ¿no? Entonces nos preguntábamos si realmente nosotros cumplíamos con todas estas cosas con las que investigamos y que estudiábamos, ¿no? Entonces os voy a contar 4 proyectos que creemos sí representan todas estas teorías, ¿no? En Casa para Artistas en Jaén ganamos un concurso hace muchos años. Se planteaba, Jaén es una ciudad con muchísima pendiente y un casco viejo abigarrado, de calles estrechas, como muy desordenado, ¿no? Y con el castillo en la parte alta y en la parte baja los campos de olivos, ¿no? Y a nosotros nos pide intervenir en un punto muy concreto, un solar pequeñito y una forma muy, muy extraña, ¿no? Pero realmente el proyecto pide hacer dos viviendas taller. O sea, el ayuntamiento se plantea, vamos a ofrecer estas viviendas a artistas que vengan a Jaén a trabajar y ya está. Y se quedan ahí. Había que hacer 2 viviendas. Y eran 3 plantas, pues la gente, un dúplex, dobles alturas y tal, esas cosas, ¿no? que molan. Entonces nosotros nos planteamos el siguiente esquema, ¿no? Decimos, bueno, son 2 artistas, pues los artistas querrán relacionarse entre ellos, ¿no? O sea, enriquece muchísimo más su profesión, ¿no? O sea, tendrán su espacio de trabajo, esas 2 viviendas taller, pero habrá una zona en la que se relacionarán, donde podrán incluso exponerse los trabajos, podrán exponerse los trabajos a la calle, a la gente, a la ciudad. Y luego incorporamos una cuarta pieza que era la de la cubierta, o sea, la relación con el contexto, visual con el contexto, los elementos importantes de la ciudad, ¿no? O sea, que el que fuera este edificio tuviera las 2 cosas que yo creo que para ellos son importantes, que es el castillo y los olivos, la huerta de olivos al fondo. Y entonces otra vez aparece un plano, si acordáis el de Noli, aparece un plano en el que a nosotros nos lo vendían así y nosotros entendíamos que debía aparecer ese vacío, o sea, que la ciudad debía extenderse, o sea, debía ocupar ese espacio, ¿no? De alguna manera. Entendíamos más nuestro proyecto como esto, como el inverso. Realmente la calle era una calle en fondo de saco que tenía pensado continuarse y aparecía un itinerario cultural en el que nosotros incorporábamos un edificio que aparentemente era de viviendas con esa pieza abierta a la calle, ¿no? Entonces el solar constaba de 5 medianeras, bueno, voy a pasar muy rápido. 5 medianeras y una fachada principal con un salto de cota grandísimo. Solo podías abrirte a fachada, porque la parte de atrás estaba a 5,5 metros de altura. Entonces nosotros en ese momento teníamos como referentes a Mies y Alberto Campo, que era nuestro profesor, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues o sea, un mueble va a organizar el espacio. Es un espacio con medianeras irregulares. Dijimos, aparecerá una zona de trabajo, una zona de día, una zona de noche y una zona de comunicación vertical con escaleras y tal. O sea, realmente había que trabajar el mueble, porque el resto era espacio, ¿no? Un mueble se especializaba en función de la planta en la que estuviera. Pues la planta baja incorporaba una cocina, era la zona donde obligatoriamente, y volvemos al concepto de Gossip Group, obligatoriamente en planta baja, los 2 personajes que habitaban el edificio debían encontrarse si querían comer y debían compartir lo que habían hecho ese día, ¿no? Y el resto de plantas, pues eran plantas más convencionales. Al final era construir este mueble. Aparece una serie de programas, bueno, esto lo voy a pasar. Incorporamos el concepto de continuidad, de relación con el contexto.
O sea, nosotros nos pedían hacer este edificio, un edificio convencional. O sea, la normativa te pedía ejes verticales, repetición de huecos, bla, bla, bla. Pero claro, nos dibujamos el alzado y dijimos, joder, el alzado de la calle no tiene nada que ver con lo que nos pide la normativa. Eso es otra cosa. O sea, es un alzado, sí, está compuesto en base a unos ejes, pero... Entonces dijimos, bueno, pues nosotros vamos a pensar realmente la arquitectura desde el interior, ¿no? O sea, y cómo esa arquitectura se relaciona con la calle y cómo la calle se relaciona con la arquitectura y que salga lo que Dios quiera, ¿no? En base a unos ejes verticales. Al final el resultado fue este. Pero siempre pensando y teniendo en la cabeza que el elemento fundamental era la planta baja. Y luego otro concepto que también incorporamos y que habla de continuidad es que nosotros cuando llegamos a visitar el solar antes del concurso, o sea, nos dimos cuenta de que la ciudad transmitía una serie de características de forma, o sea, en cuanto a la luz, a las sombras, uno se encontraba espacios comprimidos, dilatados, y eso debíamos trasladarlo a la arquitectura, ¿no? Entonces, pues el edificio se recorre y van apareciendo ese tipo de espacios, ¿no? La luz, la sombra, los espacios comprimidos, los espacios dilatados, y al final aparece el contexto, aparece la ciudad puesta en valor, ¿no? Aparece el paisaje. Desde la cubierta uno contempla en la lejanía incluso el castillo, ¿no? Pues esto es lo que les dejamos. Y volvimos a los años y claro, llegamos allí, casa de artistas. Y esto es lo que hay a día de hoy. Y claro, al principio, como arquitecto dices, hostia, si esto fuera Alberto Campo, hostia, casa, una fachada blanca, ciega y tal. Pues nosotros al principio nos fastidió, ¿no? Pero luego pensamos, joder, si es que les hicimos un lienzo en blanco y son artistas, ¿qué van a hacer? Pues pintar, es lógico, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues que sigan pintando, ¿no? Nos pareció muy bien. Luego el siguiente es un estudio de escultura que hicimos para un escultor valenciano, afincado en Madrid y Nueva York, que se llama Manolo Valdés. No sé si conocéis Madrid, pero bueno, esto está situado cerca del aeropuerto. El aeropuerto está en la zona noreste, saliendo por la Nacional 2, carretera Zaragoza. El edificio se situaba, esto es una nave industrial, situaba a espaldas de un hotel que en aquel momento era el más grande de Europa, el Hotel Convención, donde se hacían convenciones, por donde pasaban miles de personas todos los días, ¿no? Y nosotros actuamos en uno de los accesos. Manolo Valdés hace este tipo de cosas, meninas, rollo. Realmente a nosotros llega Manolo y nos dice, quiero un estudio de escultura, me da igual. Como estos tienen tanta prisa, vamos a hacer un día en el estudio, un estudio de escultura, tal, una zona para herramientas, otra para no sé cuántos, tal, poco más, ¿no? Nosotros le buscamos la nave y tal, y nosotros, ahora os explicaré la nave, pero nosotros le damos un patio sucio, tiene dos patios, uno delantero y otro trasero, y una nave central. El patio trasero se lo damos como zona oxidación, zona sucia, una nave de ensayos, nosotros llamamos nave de ensayos, no zona de trabajo, una nave de ensayos, y un patio delantero que llamamos patio de exposición, ¿no? Que será la pieza que relacione el edificio realmente con la calle. Entonces aparece esa calle donde el hotel estaría en la parte baja, ¿no? Y es entero, ese primer patio. Si unimos esos dos espacios, ¿qué tenemos? Pues precisamente eso, el cosido de la ciudad con la arquitectura. No quedará ahí, intentaremos extenderlo más, ¿no? Ya lo veréis. A él le pareció bien. Generamos una zona donde él podía dejar sus esculturas, donde la gente que llegara al hotel pudiera entrar, donde hubiera esa relación entre escultor y ciudad, donde el escultor pudiera enseñar. Nos parecía interesante. Pero claro, somos arquitectos, entonces dijimos, joder, ¿y cómo lo hacemos? Y una nave está hecha una mierda y tal, ¿y qué hacemos aquí? Y dijimos, joder, pues vamos a hacerle un vestido, vamos a vestirla de una manera muy económica, tema de patronaje, vamos a ir ajustando realmente el material a los espacios que se necesiten dentro de la nave. Y esto es un cuadro de él y se lo vendimos, no, lo vamos a hacer como tus cuadros, vamos a utilizar el tejido y tal, vamos a coser todo ese espacio. Y le pareció estupendo. Estudiamos cada uno de los espacios
y generamos una serie de contenedores espaciales. Una zona de trabajo, zona de almacén, la zona de almacén de escultura de escayola, patio trasero y patio delantero. Pero al final el espacio es un espacio continuo. Si veis, en la parte de la derecha está la calle, en la parte del fondo está el patio. Y la sección, aunque no se ve muy bien, es una sección continua. Realmente uno desde la calle ve el fondo. Incluso puede acceder, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, ¿no? O sea, con lo que teníamos que trabajar. Y esto es lo que le vendimos. Dijimos, oye, Manolos, vamos a generar un fondo blanco, un poco como en Jaén, ¿no? Vamos a hacer un fondo blanco donde la escultura es realmente el elemento importante. Al principio planteamos que la cancela de acceso fuera una puerta en guillotina, que desapareciera y que realmente todo ese espacio interior se volcara a la calle, pero era carísimo, técnicamente imposible. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en el concepto del vestido, de cómo hacer ese vestido y tal. Al final, muy sencillo. Material de invernadero, policarbonato grecado translúcido y estructura de pladur. Barato. Creo que costó el metro cuadrado 250 euros. Bueno, pues empezamos a componer la estructura, obviando un poco lo que pasaba. O sea, al final se trataba de construir esa piel. Hicimos pruebas de luz, la luz es fundamental para el escultor, había que medir muy mucho cómo utilizarla, dónde utilizarla, que también expresara algo. Al fondo, la luz en el rodapié, varias muestras, y al final llegamos con la solución, ¿no? Queremos hacer esto. O sea, hicimos como una especie de maqueta, escala 1:1, de lo que nos interesaba a nosotros realmente. Esto lo fuimos repitiendo, y esta es la solución final, que es un espacio muy pijo, es un espacio para un escultor pijo, ¿no? Pero realmente es un fondo neutro, que es lo que nosotros queríamos. Además, el plástico tiene la particularidad de que con las radiales no se quema, es fácil de limpiar, con una manguera limpias en un momento. Un espacio muy aséptico y ha funcionado, él está muy contento, ¿no? Tenemos el patio del fondo, el patio de oxidación, que aquí no lo parece, está hecho una mierda ahora. La nave de ensayos con su puente grúa, tal. Imágenes del proyecto. En aquel momento, y son cosas de fotógrafo, arquitectura, solo aparecían esculturas y no aparecían personas. Solo aparezco yo. Pero realmente la secuencia que me interesa trasladaros es esta. O sea, esta es la idea de proyecto. Esta es la idea que nosotros teníamos y que no le vendimos hasta el final, básicamente. Que era, estás en la calle, estás en el hotel, llegas al hotel y realmente no existe un límite entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado. O sea, existe el límite que quiera el propio usuario. Si el escultor quiere enseñar su obra, su proceso de trabajo, lo puede hacer. Si la gente que va por la calle quiere entrar, lo puede hacer. Se desdibujan esos límites. Esto nos parece importante. Este es Manolo en el estudio. Luego, este edificio es otro concurso que ganamos en Palma de Mallorca, un concurso muy gordo que luego no llegamos a construirlo nosotros, sí a hacer los proyectos básicos y ejecución. Nosotros el solar estaba entre la ciudad vieja y la nueva, orientado a sur. El concurso trataba de resolver dos edificios o dos programas y el conflicto entre ellos, ¿no? Un centro de día y unas viviendas para jóvenes y mayores, un centro intergeneracional, ¿no? Pero el programa pedía esto y nosotros, bueno, recurrimos a nuestro cajón de ideas, ¿no? Y hay una frase hay un texto de Jaime Lerner que dice que en Roma todos los viernes un grupo de vecinos de un edificio de la ciudad organiza una exposición de un cuadro en el ascensor. Subes y vas admirando la obra. Pero la generosidad no acaba ahí. Bajas las escaleras y vas tocando el timbre de los pisos. Cada habitante y su familia habla del cuadro. Cuenta historias del artista.
te ofrece café. Cada semana el cuadro cambia con el artista. Esta generosidad urbana es realmente hermosa. Entonces, claro, este concepto de convertir el edificio en una calle urbana nos pareció acojonante. O sea, dijimos, hostia, es que tenemos que hacerlo. Y entonces, realmente lo que nosotros les dimos, ellos pedían esos dos programas y nosotros les dimos pues, un centro de día realmente relacionado con la calle, unas viviendas para jóvenes y mayores relacionadas con el centro de día, intersecadas con el centro de día y un huerto productivo, ¿no? Donde pudieran los mayores pues realmente dedicarle tiempo. Y entonces ahora volvemos a la metáfora. Nosotros dijimos, joder, la idea del proyecto es el agujero es lo importante. En el donut el agujero es lo más importante, ¿no? Nosotros realmente el agujero era lo importante. O sea, nosotros nuestra idea era vamos a optimizar el espacio de las viviendas al mínimo, vamos a hacer unas viviendas mínimas y en el mejor sitio posible, orientadas a sur a través de unos grandes huecos, dejando libre el espacio del centro de día. Volvemos al plano de Noli, en el que el concurso nos pedía hacer esto, que es la mancha verde, y nosotros intentamos exprimir la estrategia pues para llegar a esto. O sea, reducir el edificio al mínimo, o sea, el elemento privado al mínimo para que la zona colectiva, la zona pública fuera la mayor posible. Las viviendas aparecen orientadas a la calle y el centro de día sería esa pieza de detrás. Como veis, las viviendas en planta tipo, las viviendas están descompuestas. Aparecen siempre esos espacios entre medias que estarían pinchando en el espacio ese colectivo. Otra vez vuelve el concepto de Gossip Group. Nosotros planteamos el centro de día como un espacio donde puede pasar cualquier cosa, pero que obligatoriamente es de paso para... O sea, el que quiera llegar a su vivienda, por narices tiene que pasar por el centro de día y por narices tiene que relacionarse con la gente. Eso al final, ¿qué hará? Hará que la gente se sienta en comunidad y abra esa parte de la vivienda, que en teoría es privada, que sería la zona de salón, la abra al centro de día, convirtiendo el centro de día en una pieza mayor, ¿no? Y aparece otro tema importante, que es el tema también de la continuidad, o sea, del contexto. O sea, nos pasaba una cosa parecida a Jaén, que es que el ayuntamiento nos pedía pues, hacer la segunda imagen que veis arriba, ejes verticales, huecos rectangulares verticales. Pero claro, lo que no contempla la normativa es que ellos te decían que los huecos no podían crecer, pero no te decían que no pudieran decrecer. Y nosotros, como teníamos jóvenes y mayores de vivienda, pues al final, compusimos una fachada que lo que quería expresar era la heterogeneidad interior de la vida del edificio, ¿no? Estas son viviendas, las plantas tipo de las viviendas, en las que aparecen las viviendas, cómo van moviéndose y cómo van componiendo esa fachada multicolor, ¿no? Y las viviendas tipo que no tienen mayor interés, ¿no? Con una banda de húmedos en fachada, absorbiendo el calentamiento del sol y acondicionando ese espacio interior de vida, ¿no? Y esa banda interior, en el caso de la derecha, lateral, de la vivienda de jóvenes, que incorporaremos a la zona, al centro de día, ¿no? Pero realmente el proyecto es esto. O sea, el proyecto es un espacio en el que la gente comparte parte de su vivienda y por el que la gente pasa y vive en comunidad. Entendíamos eso como una calle urbana. Esto es una imagen de Palma, donde la gente podía estar sentada en la puerta de su casa, con la puerta abierta, enseñando sin pudor lo que contiene y hablando con la gente que va al centro de día, ¿no? Pues esto es lo que planteábamos en el concurso, y el edificio en su mejor estado, porque, como os digo, lo construyeron ellos y ha sido un desastre. Exteriormente, y ya os cagáis, o sea, una cosa increíble. Pero bueno, nosotros teníamos esta imagen en la cabeza, esa frase de Jaime Lerner, y queríamos convertirlo en esto, en un espacio donde pudiera la gente pues convivir, enseñar. Si había necesidad de compartimentar algún espacio, se compartimentara con cortinas.
la gente pudiera entrar, que los salones se convirtieran en espacios también para actividad. O sea, que dentro de la vivienda pues, pudiera la gente estar conviviendo y fueran elementos que enriquecieran ese centro de día, ¿no? Y luego el último proyecto que os voy a contar es el Jardín de las Flores. Es un concurso que ganamos en Alicante, bueno, que nos seleccionaron para ejecutar y luego quedan dos. Y es el único proyecto que tenemos directamente de intervención en el espacio público. Como sabéis, Alicante, bueno, es una ciudad que se está vinculada directamente a la playa y sobre todo al puerto deportivo, con una franja de la explanada de paseo que es una maravilla, y una primera franja de edificación carísima, súper pija y tal. Pero luego existe una segunda franja de edificaciones que han estado muy degradadas y que siguen medianamente degradadas. Entonces el Ayuntamiento de Alicante plantea trabajar en ese espacio. Más o menos es el espacio que organizan estos cuatro zonas, ¿no? Pero nos toca intervenir en este punto. A nosotros lo que nos dan es, ustedes tienen una plaza y 1.500 euros para poder hacer lo que quieran. Entonces volvemos a recurrir a Jaime Lerner, y entonces dice Jaime Lerner, en Maripá, una pequeña ciudad del oeste del estado de Paraná, el ayuntamiento plantó orquídeas en la calle. Las flores eran tan bonitas que la población devolvió el detalle del gobierno con otro detalle urbano. Nadie tocó las orquídeas. Y entonces, claro, nosotros nos planteamos, ¿qué podemos hacer en esta plaza? Es una plaza muy degradada donde de noche no va nadie porque está lleno de prostitutas, teniendo una ubicación privilegiada, porque está en una zona magnífica y es una plaza que no está mal, con una escala muy agradable. Entonces nosotros pensamos, bueno, pues nosotros tenemos una plaza, vamos a hacer participar a la gente, ¿no? A la gente desde Valencia primero, y entonces les vamos a dar un jardín de flores y lo que todo el mundo quiere regalar, sobre todo los enamorados, ¿no? La luna. Dijimos, vamos a darles la luna. ¿Y cómo lo hacemos, no? Entonces, y luego dijimos, bueno, pues y esas flores que tengan una doble función. De día es un jardín en una plaza dura, y de noche vamos a hacer las reflectantes para que los coches, cuando vayan, las iluminen, las enciendan y acompañen en el duro trabajo a estas chicas, ¿no? Luego había otra condición, que es la fundamental del proyecto, la más cómoda para nosotros, por supuesto, que era que luego aparecía el tema de la participación ciudadana a la hora de llevarse las flores. O sea, al contrario que Jaime Lerner, o sea, nosotros queríamos que la gente se las llevara, ¿no? O sea, esa participación ciudadana es montaje, ¿no? Lo que iba a dar es felicidad. O sea, irían los novios, se regalarían las flores, iría un chico, coger una flor para su madre, tal. Al final, entre todos se desmontaba el chiringuito, ¿no? Y eso nos pareció muy curioso. Lo que pasa es que se nos fue de las manos, porque tenía que durar 30 días y duró 24 horas. Plantamos 1.500 flores y duraron 24 horas. Pero bueno, está bien. La gente es que de Alicante nos queremos mucho. Y entonces, bueno, ¿con qué materiales disponíamos? Disponíamos de realmente la luna, dijimos, y las flores, ¿no? La flor tuvimos que estudiarla muy bien, o sea, casi como el que dibuja un tornillo. O sea, la tuvimos que dibujar de puta madre, de estudiar los materiales perfectamente, valorarlos, porque había que hacer, teníamos pensado hacer 3.000, hicimos 1.500, pero había que valorarlos, no se nos podía ir el precio porque palmábamos pasta nosotros. Total, que tuvimos que dibujarla, hacer el detalle constructivo, ¿no? Entonces al final la flor era esto, ¿no? Y la luna, dijimos, la luna, pues un globo. Y lo colgamos y de puta madre. Total, que las imágenes, o sea, nosotros nos planteábamos que la plaza iba a ser una zona de paso, la gente iba a coger y se iba a llevar, y de noche, pues iba a ser un jardín iluminado. Dispusimos como las grandes manchas de flores alrededor de los objetos invariantes, los físicos, los bancos, los alcorques, y dejamos de manera arbitraria como una circulación incontrolada, ¿no? Y en el centro la luna.
Y luego hicimos un pliego de condiciones donde decíamos pues, que la flor sería un tallo, sea tallo esbelto, flexible, tal, que si tal, bueno, rollos, ¿no? Que se pegaría con un adhesivo al suelo, pam, pam. Y bueno, este es el resultado. El resultado es la plaza. No intervenimos realmente mucho, no parece que tenga nada, pero realmente hay plantadas cosas, ¿no? Está la luna, están las flores. Y yo creo que he terminado, ¿no? En tiempo más o menos, ¿no? ¿Clavado? Bueno, y yo para terminar, porque no sabe cómo empezar, nunca cómo terminar, os voy a contar una anécdota. Vamos a poner un vídeo que hicimos para Palma de Mallorca. Nosotros en Palma de Mallorca tuvimos mucha suerte, como en la vida en general, y también mala suerte, ¿no? En este caso fue suerte porque ganamos un concurso relativamente grande, y entonces nos invitaron a una conferencia y dijimos, lo vamos a dar todo, se van a cagar. Entonces nos preparamos muy bien, llevamos una maqueta para cada uno en plástico inyectado y tal, y nos preparamos un vídeo. Hasta que llegamos tarde, yo llegaba sudado y tal, y coge el gerente del patronato y se hace, ¿Nacho Marí? Sí. En vez de saludarme me dice, las cosas están muy mal, que sepas que esto no lo vamos a poder hacer. Y dije, ¿cómo? Si aún ni hemos empezado, no hemos dado ni la conferencia. Total que dimos la conferencia y pusimos el vídeo. Y al terminar la conferencia, justo al terminar, se acerca y lo primero que me dice, esto tenemos que hacerlo. Y realmente conseguimos hacerlo. Mal, porque al final lo ejecutamos mal, pero se consiguió hacer el edificio. Por lo menos nosotros pudimos investigar, tuvimos ese tiempo, nos dio ese tiempo, ese margen. Y creemos confiamos que es gracias a este vídeo que os vamos a poner. Es de fabricación casera. ¿Dónde está? No se oye. Terminado. Bueno, muchas gracias por tu presentación.
Has introducido muchos conceptos, muchos autores. Supongo que habrás suscitado alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Tenemos poquito tiempo, pero no seáis tímidos, por favor. Por favor. No sobre su sexualidad, eso ya ha quedado claro que es tema tabú. Bueno, pues si no, pasamos a la siguiente presentación. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Tendremos tiempo de charlar de todas maneras, entiendo. Por supuesto. Igual que ayer, luego fuera cuando queráis. Pues nada, presentamos entonces a Félix Ríos. Muchas gracias de nuevo, Nacho.